Puede tomar sus asientos, amado. Gloria a Jesús. Dios es bueno. Dios es bueno siempre. Y Dios siempre está en control. Amén. Créalo. Sin importar las circunstancias que nos toque vivir, crea siempre: Dios es bueno. Y Él siempre está en control. Bendecimos el nombre del Señor en todo tiempo. Que su nombre sea exaltado y glorificado. Para eso vivimos, para eso existimos, para eso estamos, para glorificar el nombre del Señor. He visto a algunos de los hermanos durante el tiempo que estamos aquí. ¿Algunos de ustedes tienen frío? Ya no tienen, pero esta mañana se pasaban de puesto y todo. Gloria a Dios, amados. Eso es exactamente lo que estábamos buscando, que usted tuviera frío. Y eso se lo debemos al Señor. Este es nuestro tercer día de ayuno. Y hemos decidido, como parte de acercarnos a Dios en favor de Venezuela, que al menos 4 veces al año vamos a hacer un ayuno congregacional, entendiendo por un ayuno congregacional que ese fin de semana, comenzando viernes, nos vamos a poner en ayuno en la presencia del Señor, para luego culminar el día domingo, tal cual como nos encontramos en esta tarde ya. Y creemos firmemente que nuestra labor como iglesia es ponernos en la brecha por esta nación. Que Dios nos ha llamado a eso. Que Dios nos ha llamado para, en favor de Venezuela, hacer 2 cosas. La primera de ellas, orar. Y la segunda de ellas, predicar su palabra. Esto fue lo que los apóstoles le dijeron a los diáconos cuando la iglesia comenzó a presionar en el sentido que había que atender las mesas, que había que atender los necesitados. Los apóstoles no dijeron: no, eso no lo vamos a hacer, o eso no hay que hacerlo. Los apóstoles dijeron: no es justo que lo hagamos nosotros, y que abandonemos las 2 principales tareas que el Señor nos ha dado como iglesia, que es la oración y la palabra. Y eso es lo que nos corresponde hacer. Esa es la tarea de la iglesia. La tarea de la iglesia: hacer labor social, sí, en la medida de su alcance, en la medida de su capacidad, en la medida de su fuerza, pero sin que eso menoscabe lo primero, porque si lo menoscaba hay que ponerlo a un lado. La iglesia no puede abandonar ni la oración ni la palabra. Hablar de otras cosas, que no sería la acción social, la iglesia organizándose en partidos políticos y cosas así por el estilo. Amados, la Escritura no contempla eso por ninguna parte. Todo aquel que emprende ese derrotero tendrá que darle cuentas al Señor. Yo no me voy a poner a juzgarlo, pero sí sé que como cristianos, y nosotros los líderes de esta iglesia, que nosotros no vamos a transitar esa senda, porque esa no es la senda que nos marca la palabra. La senda que nos marca la palabra es una senda de oración y predicar la palabra. Esa es la senda que el Señor nos ha trazado. Y por eso creemos firmemente en lo que estamos haciendo. El día de ayer nos congregamos acá para clamar por Venezuela, como hacemos cada final de mes. En el último sábado del mes clamamos por la nación de 12 a 4 de la tarde. Aunque no lo hagamos quizás en nuestra parte privada, pero de una manera colectiva, porque creemos en el poder y en la eficacia de la oración colectiva hecha conforme a la voluntad de Dios. Y veo
voy a decir con agrado, hablando de mi perspectiva humana, pero sobre todo glorificando al Señor, que de alguna manera este esfuerzo que hemos venido haciendo rinde sus frutos, porque al principio, cuando comenzamos esa actividad hace unos 3 o 4 años, eran 2, 3, con 10. Ayer estábamos aquí en este lugar, más de 50 personas clamando por Venezuela para la gloria de Dios. Y debe ser así, mis amados. El mundo, la sociedad va a dar cualquier cantidad de ideas y de cosas que se pueden hacer. Nosotros tenemos un llamado particular y tenemos que entenderlo. Estamos en medio de ellos, pero no somos parte de ellos. Y tenemos un llamado que nos ha dado el Señor y que solamente nosotros somos los que lo podemos cumplir, que lo podemos hacer. Y hemos sido llamados a apartarnos para orar, para clamar, para gemir, para ayunar en la presencia del Señor. Todo lo que usted ve en el plano humano se va a gestar en oración, se va a gestar en la presencia de Dios. Si nosotros queremos paz para nuestra nación, la iglesia tiene que comenzar a hacer lo que Dios demanda que le haga. La iglesia tiene que comenzar a buscar más de Dios. Yo formo parte de ustedes, yo soy parte de la iglesia venezolana y tengo que decir con vergüenza, no oramos lo suficiente. Y eso no es una novedad. En el año 1984, cuando nos visitó el pastor Paul Yong-gi Cho de la iglesia de Corea, donde en Corea han instaurado un movimiento grande de oración, estando, la iglesia venezolana de ese entonces, en ese momento reunidos en el poliedro, ese hermano se levantó y nos exhortó y nos dijo: el Señor me ha mostrado cuál es el problema de la iglesia en Venezuela. La iglesia del Señor no ora. Y creemos que debemos involucrarnos en otras áreas, en otros aspectos, que no voy a decir que no si el Señor le llama a eso, pero tenga la certeza de a lo que sí Dios nos ha llamado es a la oración. Y tenemos que orar. Y nosotros como iglesia local, en el marco de nuestra pequeña influencia, estamos tratando de hacer todo lo posible para abrir espacios de oración. Queremos fomentar la oración en todo sentido. No queremos decirle no ores en tu casa, queremos fomentar la oración personal, pero queremos decirle también a la iglesia: el Señor bendice la oración colectiva y hay que reunirse para orar, que representa un esfuerzo, que representa un sacrificio, que representa dejar la comodidad de la casa. Sí, eso es cierto. Que representa sacrificar otras actividades que en algún momento tengo que hacer, también es cierto, pero vale la pena. ¿Y para qué hacemos eso? Porque tiene que ver con los negocios del reino. Y así, mis amados, en los últimos ayunos congregacionales hemos querido tocar uno u otro aspecto de lo que creemos que debe ser nuestra oración delante del Señor. Y para particularmente, me refiero a Venezuela, claro está, queremos hablar de paz de Dios para Venezuela. Y yo quisiera comenzar invitándole a que usted busque un versículo que se encuentra en Jeremías, capítulo 29, versículo 7. Jeremías 29, 7. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego, Señor, que en esta hora tú nos visites de una manera especial, de una manera particular, abriendo nuestro entendimiento para que podamos comprender tu palabra. Que la palabra que tú envíes el día de hoy no vuelva a ti vacía, sino que haga en nosotros en conformidad con el propósito que la envías. Y que así, Señor, como hiciste
con tus discípulos ese día después que resucitaste, ese día que resucitaste. Dice tu palabra que les abriste el entendimiento para que comprendiesen la Escritura. Que nuestros entendimientos estén abiertos. En el nombre de Jesús. Amén. Este versículo resulta por demás interesante. Naturalmente su aplicación primaria es para la nación de Israel, y de alguna manera podemos decir que es algo ya cumplido. No debemos sacar los versículos fuera de contexto. Si usted saca un versículo fuera de contexto para tratar de presentar una doctrina o todo un argumento, realmente usted lo que está presentando es un pretexto para justificar lo que no se puede justificar. Así que dentro de ese contexto debemos entender que esta era la palabra de Dios dada por Jeremías al pueblo de Israel con respecto a lo que estaban viviendo en ese momento. El pueblo de Israel por años había sido desobediente, y el Señor había enviado vez tras vez profetas para decirles: vuélvanse a mí, vuélvanse a mí. Y el pueblo persistía en la idolatría, buscando otros dioses, buscando otros senderos, buscando otros caminos, hasta que finalmente el Señor les dijo: mi mano va a venir sobre ustedes y los babilonios van a arrasar esta ciudad. De hecho, en el momento que Jeremías trae esta palabra profética, ya había acontecido una primera movilización. El rey de Nabucodonosor había venido hasta Jerusalén, había depuesto al rey que estaba en ese momento, al rey de Judá, se lo había llevado cautivo junto con príncipes, con la familia real, junto con personas de renombre en la ciudad, y se los había llevado, había destruido el templo. Quedaba un remanente en la ciudad de Jerusalén, entre los cuales estaba Jeremías, y Jeremías le escribe esta carta a los que están ya en Babilonia. Este es el capítulo donde Jeremías les va a decir a ellos, por palabra del Señor: el Señor ha determinado que el tiempo del cautiverio babilónico, así se conoce en la historia, es de 70 años. Porción sobre la cual años después Daniel, que fue uno de los transportados en ese momento, va a estar orando, conociendo este texto de Jeremías para que sea el tiempo de la vuelta. Pero en este entonces se han levantado falsos profetas en medio de Babilonia, hablando de que el cautiverio iba a ser corto, que pronto iban a regresar, que no establecieran raíces en esa ciudad. Y Jeremías les envía esta carta y les dice: esos profetas son falsos profetas, no están hablando palabra de Dios, están inventando su propia palabra, y la mano de Dios va a venir sobre ellos. Y dio una palabra profética fuerte contra esos pseudo profetas, diciendo: el rey de Babilonia los tomará en su mano y los asará vivos, tanto que quedará un dicho en medio de Israel a propósito de esos dos profetas: que no te pase como fulano y sutano, que fueron asados vivos por la mano del rey Nabucodonosor. Y les dice esto: procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Y cuando uno piensa, bueno, ¿en qué manera es aplicable a nosotros hoy en día? Ya debemos comenzar diciendo que la Escritura en 1 Corintios 10 nos dice claramente que lo que ha quedado registrado en el Antiguo Testamento, especialmente lo que tiene que ver con la parte histórica en cuanto al conocimiento de la manera de actuar de nuestro Dios, quedó registrado para nosotros, los que hemos alcanzado los fines de los siglos, y podamos ser edificados a través de eso. Entonces es interesante reflexionar, porque esto fue un evento histórico
que vivió la nación de Israel a causa de su idolatría, a causa de su pecado, del cual no se querían arrepentir, y fueron transportados a la ciudad de Babilonia y fueron esparcidos ahí en medio de ese imperio. Y la orden de Dios por medio del profeta: procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Yo quiero que usted piense en eso un poco. Como nosotros no hemos vivido algo como eso, quizás nos es difícil identificarnos, quizás nos es difícil entender, pero esta gente que estaba entrando en Babilonia, yo pienso que probablemente venían amargados de corazón, amargados de espíritu, porque ellos habían sido sacados de su tierra natal, y muy probablemente no todos ellos habían sido partícipes de la idolatría de la nación. No todos habían ido en pos de Baal y en pos de Acera, dioses a los cuales continuamente el Señor les anunciaba: dejen la idolatría porque mi mano va a venir sobre ustedes. Y eso no es algo que me invento, eso es fácilmente demostrable cuando vemos a Daniel. Daniel era un hombre de Dios, lo fue desde muchacho. Y no solamente Daniel, los amigos de Daniel también eran hombres, muchachos de Dios, y sin embargo fueron cautivos a la nación de Babilonia, sacados de sus raíces, sacados de su tierra, de lo que conocían. Y cuando viene esta palabra profética que dice: usted va a estar 70 años allí, muchos de ellos sabían, si aceptaban esa palabra profética, que a lo mejor allí iban a morir. De hecho, es más extenso. Si usted lee todo el texto, le dice: cásate, construye casas, ten hijos, siembra y cosecha los frutos, porque son 70 años los que el Señor ha determinado que va a durar el cautiverio. Y llegan a una ciudad por la cual difícilmente pueden sentir amor. Es la ciudad que destruyó la ciudad de ellos. Es la ciudad que destruyó el templo. Es la ciudad que destruyó el sitio de adoración. Es la ciudad que tomó los tesoros que había en el templo y se los trajo como parte del botín, que profanó el lugar santo y el lugar santísimo. Por palabras como esta querían colgar a Jeremías, pero Jeremías le declaraba la palabra de Dios. Eso es lo que Dios mandaba decir. Vas a una ciudad que seguramente no amas, que no sientes afecto por ella ni aprecio. Una ciudad que siguió conquistando reinos y conquistando naciones, atropellando cualquier cantidad de personas, cualquier cantidad de gentes. Una ciudad donde se podía ver campante la esclavitud, la injusticia. Y entonces el Señor les dice por medio de Jeremías: procura la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Amado, creo, en función de lo que vivimos como nación, que era exactamente nuestro mejor momento, por decirlo de alguna forma. Y a lo mejor no se siente a gusto, a lo mejor está pensando en irse, qué sé yo que le puede estar pasando por la mente. Pero creo que nosotros como cristianos debemos hacer exactamente lo mismo. Y parte de procurar esa paz comienza con la manera en que nosotros hablamos. Creo que es tiempo ya de que dejemos de quejarnos, de lamentarnos, y comencemos a usar lo que sale de nuestros labios para glorificar el nombre del Señor. Porque nuestra mirada tiene que estar puesta arriba y no abajo en las cosas de la tierra. No se trata que en la tierra las cosas estén bien, porque únicamente van a estar bien cuando el Señor retorne. Y si usted no sabe eso todavía o no lo reconoce, usted tiene que leer la Biblia
El cielo no es aquí, vamos hacia el cielo. Aquí somos peregrinos y extranjeros. El reino va a ser establecido cuando nuestro rey retorne, no antes. El Señor nunca le dijo a la iglesia: establece tú el reino y cuando lo tengas listo me avisas para yo venir. Eso no es lo que está escrito. Pero eso es lo que escuchamos en algunas palabras. Pero esa no es la palabra de Dios. El reino va a ser establecido cuando el Señor retorne. Y mientras tanto, la iglesia debe anhelar la llegada de su rey, orando, buscando el rostro del Señor y haciendo lo que le corresponde hacer en el lugar donde Dios nos ha colocado, donde Dios nos ha puesto. Vamos a sacar del medio el tema que tiene que ver con la parte política, porque yo creo que Satanás, que el Señor lo reprenda, ha hecho una fiesta con ese tema, trayendo división en medio de la nación, pero también división en medio de la iglesia, que es lo peor. La Escritura nos dice: apártate de los que causan división, apártate de los que siembran cizaña. Así que vamos a dejar ese tema a un lado. Pero hoy por hoy vivimos una situación a nivel quizás de economía, de inflación y de toda una serie de cosas que nos afectan, que quizás no son las más agradables. Pero déjeme decirle algo: nos está probando el Señor para ver si vamos a ser cristianos en la buena y también en situaciones bajo presión, porque se tiene que ser cristiano en todo tiempo y en todo momento. El que no tiene a Cristo tiene desesperanza en el corazón, se queja, se amarga, critica. Pero los que tenemos a Cristo, el gozo del Señor es nuestra fortaleza, y glorificamos y bendecimos su nombre, porque Él dice que debemos dar gracias en todo tiempo, porque esa es su voluntad. Y yo no quiero que usted me malinterprete. ¿Me está diciendo entonces, pastor, que toda esta situación la está provocando el Señor? No, definitivamente no. Porque para ser cónsonos con lo que dice la Escritura, cuando cualquier nación, llámese Venezuela o cualquier otro nombre que tenga, tiene problemas a nivel de economía que causan inflación, que causan escasez, eso no viene de parte de Dios, eso es juicio. Porque así está escrito en el libro de Apocalipsis. Cuando usted abre, cuando lee en Apocalipsis y comienza a leer el capítulo 6 y comienza a ver la apertura de los sellos, que son juicios sobre la tierra, uno de los juicios va orientado precisamente a dañar la economía de los países. Y usted ve uno de los caballos que cuando se abre el sello, comienza uno a gritar precios exorbitantes para alimentos de ese entonces que eran necesarios. Tenían que pagar un día de salario completo por ese alimento. El juicio de Dios. Y entonces nosotros en la iglesia tenemos que reflexionar la parte que nosotros nos toca. Porque si en Sodoma hubiesen habido 10 como Lot, el juicio de Dios no viene sobre Sodoma. Eso fue lo que él le dijo a Abraham: si consigo a 10 como Lot, no, por amor a esos 10. Nosotros somos la iglesia, somos la novia del Señor. No tenemos que ver hacia afuera qué está haciendo la parte de afuera, tenemos que ver qué estamos haciendo nosotros. Porque Pedro dice que el juicio de Dios comienza por la casa de Dios. Dice: y si el justo con dificultad se salva, ¿qué quedará para los de afuera? Porque el juicio de Dios comienza por la casa de Dios. Entonces, en lugar de echar nuestra mirada hacia afuera y criticar al que no tiene a Dios, porque no tiene a Dios, usted espera que alguien que no tiene a Dios haga lo bueno. Si la Biblia dice todos somos malos, no hay bueno ni siquiera uno. El problema no es el que está afuera, el que no tiene a Dios. El problema somos nosotros, los que estamos adentro, los que tenemos a Dios. ¿Cómo estamos haciendo esto? Usted y yo tenemos que procurar la paz de la ciudad. ¿Sabe, pastor? Yo no tengo mucha influencia. Bueno, bienvenido, yo tampoco. Pero en la poquita que tengo, voy a hacer mi trabajo. Toda palabra que sale de nuestra boca no es palabra corrompida, no es palabra necia,
Es una palabra que da vida, es una palabra que da aliento, es una palabra que se conecta con la palabra de Dios para glorificar el nombre del Señor. El Señor creó todo por la palabra. Uno de los primeros efectos que comienza a traer desaliento es el cambio del discurso hablado. ¿O de dónde cree usted que saca Pablo cuando dice: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres? Ahí pudiera yo decir, por ejemplo, entre paréntesis, de colateral, a nosotros los cristianos, eso, por decir algo, esos chistecitos de doble sentido, a nosotros no nos están permitidos. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Allí también tiene que haber santidad. Entonces, en lugar de quejarnos por lo que vemos, aunque estamos siendo afectados, es que yo tengo que hacer mi cola, yo tengo que hacer esto. Gloria a Dios, creo que todos lo tenemos que hacer de alguna forma, de alguna manera. Pero no nos quejamos, le damos gloria al Señor. Y yo le digo, amados, cuando usted lo hace así de esa forma, primero, que la gente lo ve como un bicho raro. ¿Y qué tienes tú? Es que tú como que no vives en Venezuela, ¿no? ¿En qué país vives tú? No, yo vivo aquí, pero tengo un Dios que me ama y que cuida de mí. Tengo un Dios que siempre es bueno y un Dios que siempre está en control. No me voy a dejar desesperanzar, no me voy a dejar que venga sobre mí una angustia que no pueda ni siquiera alabar a Dios, ni siquiera estar en la presencia de Dios. Porque cuando usted permite que la paz interna le sea robada, ni siquiera puede estar en la presencia de Dios. Entonces no vamos a permitir tal cosa porque somos creyentes. Y el discurso que sale de nuestros labios es diferente. Él estaba diciendo: ustedes van para esta ciudad que los destruyó, pero ustedes tienen que procurar la paz de esa ciudad. Y tienen que rogarle a Dios por ella, y rogar por ella a Jehová. Miren, quizás para nosotros es más comprensible esto, porque de alguna manera dentro del Evangelio se nos enseña acerca del amor de Jesús, ¿no? En cuanto al amor de Jesús, no tenemos alternativa. Ámalo a Dios, ámalo a Él, ama a tu prójimo, ama a los hermanos, y si a alguien le queda alguna duda, ama también a tu enemigo. Pero para el caso de los judíos, ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. ¿Quiere decir que tú quieres que yo llegue a Babilonia y comience, en lugar de orar, destruye Babilonia, destruye estos impíos, inconversos, pecadores, destruye esta ciudad? ¿Tú quieres que yo ore para que tu paz sea sobre esta casa? Y el Señor dice: sí, eso es exactamente lo que te estoy diciendo. Yo quiero que tú procures la paz de la ciudad donde te he hecho transportar y ruegues por ella a mí. Nuestra oración, mis amados hermanos, tiene que ser en favor de Venezuela, en favor de los habitantes de Venezuela. Porque aunque nosotros no estamos aquí en cautiverio en el sentido literal de ellos que los sacan de Jerusalén y los llevan para allá, este es el lugar donde Dios nos ha colocado, donde Dios nos ha puesto. Nosotros, los que nacimos aquí, no escogimos nacer acá. Los que se vinieron de alguna manera, inmigrantes o lo que sea, en algún momento pensaron que eso era lo mejor y terminaron aquí. Y aquí quizás conocieron al Señor. Asumo que es así, porque si antes de venirse para acá eran cristianos, entonces tengo que decir que el Señor los trajo. Los cristianos no se mueven a menos que el Señor les diga. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y puede ser que las cosas se estén cayendo, pero si Dios no nos dice que nos movamos, no nos movemos. Así que de todas, este es el lugar donde Dios nos colocó, donde Dios nos puso. Usted y yo somos los llamados a hacer barrera, a hacer frente, a ponernos en la brecha. Porque si usted es estudioso de la palabra profética, y me refiero a la palabra profética genuina, no de los que andan por ahí inventando, usted debe saber que la palabra profética sobre Venezuela desde el año 83 para acá es una palabra dura y una palabra pesada. Pero la iglesia está llamada a ponerse en la brecha por esta nación. La iglesia está llamada a ponerse delante del Señor por esta nación. Cuando el Señor había decretado juicio en tiempo de Ezequiel,
trae una palabra profética por medio de Ezequiel, donde el Señor se lamenta, dice: porque busqué en medio de toda la tierra, busqué al menos uno que se pusiera en la brecha delante de mí para que yo no destruyese la tierra, y no lo hallé. Abraham no desconocía lo que sucedía en Sodoma y Gomorra. En términos humanos quizás podían pensar: ¿sabes qué? No le mandes 2 ángeles, papá, mándale 10, porque se lo merecen. Porque fueron 2 ángeles solo lo que necesitó el Señor para destruir a Sodoma y a Gomorra. La intercesión de Abraham, porque alguien puede decir: bueno, seguro estaba pensando en Lot. Bueno, era su sobrino, ¿por qué no pensar en Lot? Pero él no tenía 50 sobrinos allí, ¿no? Él comenzó diciéndole: ¿y si hay 50 justos, vas a destruir la ciudad? Él comenzó a argumentar con él, y no diciéndole: sí, castiga la ciudad porque son unos pecadores, que tu mano sea sobre esa ciudad. No, comenzó diciéndole: pero ya va, y si allá hay 50 justos, tú vas a castigar toda la ciudad. Y comenzó a interceder en favor de él. Y eso es lo que el Señor espera de nosotros, que intercedamos en favor de nuestra nación, que intercedamos porque la paz de Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento, reine y gobierne en nuestra nación. Y con esa petición tenemos que ir delante del Señor. Debemos cambiar nuestro hablar en medio de la nación de Cristo, de nosotros los cristianos. Debemos erradicar la criticadera, la quejadera, la lamentadera. Y nuestra oración tiene que ser en favor de nuestra nación. Amados, yo soy igual que ustedes, yo soy tan humano como ustedes, pero cuando me paro aquí en este púlpito, yo tengo que traer la palabra del Señor. Juan y Jacobo se calentaron porque un pueblo de Samaria no dejó pasar al Señor, y le dijeron al Señor: apártate, ya nosotros vamos a resolver este problema, vamos a orar que caiga fuego del cielo y los consuma a todos, porque no te dejaron pasar. Y el Señor los reprendió y les dijo: quédense tranquilos, ustedes no saben de qué espíritu son. En una oportunidad, un hermano, él iba en un avión, él era ingeniero aeroespacial, y él comenzó a darse cuenta que el avión tenía problemas. Y él dice: me comencé a alegrar en el corazón, y dice: ay, este avión tiene problemas, accidente aéreo, la tasa de mortalidad en un accidente aéreo es prácticamente el 100%. Aleluya, hoy el día de mi graduación me consigo contigo, Señor. Y mientras él estaba allí, el capitán habló y dijo: tenemos un problemita, quédense tranquilos, estamos dando vuelta al aeropuerto. Dice: ya yo lo sabía. Y él seguía ahí gozoso porque él ese día se iba a ver con el Señor. Dice: el Espíritu me dio una palabra de ciencia. Me dijo: si este avión se cae, todos los pasajeros y tripulantes que están en este avión se mueren, el único que se viene conmigo eres tú, todos los demás se pierden. Comienza a orar para que el avión no se caiga, porque el deseo del corazón de Dios es que las almas sean salvas, y la iglesia debe procurar otro tanto. Nosotros no estamos para condenar, nosotros estamos para llevar la palabra. El juicio lo hará Dios en su tiempo sobre aquel que quiso aceptar, sobre el que no quiso aceptar, sobre el que negó, sobre el que aceptó. Eso es problema de Dios, eso no es problema de nosotros. Nuestro corazón tiene que estar en favor de los hombres en general. Es una responsabilidad que tenemos como iglesia, y se comienza manifestando en la oración. Debemos pedirle al Señor bendición para Venezuela. Señor, bendice a Venezuela.
y no diga más nada, porque a lo mejor su concepto de bendición no es el concepto de bendición de Dios. No comience a sugerirle a Dios cómo la va a bendecir. Simplemente dígale, bendícela. Y alineémonos con el Señor en los deseos del corazón de Dios. Porque en su paz tendréis vosotros paz. Vamos a leer el siguiente versículo, voy a regresar sobre eso. El otro está en el Nuevo Testamento. Y es necesario que te lea esto para que pueda hacerte la reflexión con respecto a esa última porción que leímos. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas. Estoy leyendo 1 Timoteo 2 del 1 al 4 para los que tienen Biblia, de todas maneras debe aparecer en pantalla. 1 Timoteo 2 del 1 al 4. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Cuando en el versículo de Jeremías le dice, porque en su paz tendréis vosotros paz. Voy a hablar ahorita solamente en términos humanos, no voy a hablar obviamente en los términos de Dios, porque hay una connotación espiritual y divina que le corresponde solamente a Dios. Dios no es egoísta como nosotros, pero de alguna manera era como decirle, te conviene que ores por la paz de esa ciudad, porque pase lo que pase, tú vas a estar allí 70 años y eso no va a cambiar. ¿Cómo quieres pasar esos 70 años? ¿En paz o en angustia? Y le estaba diciendo cómo iban a conseguirlo. Bueno, entonces procura la paz y ora por ella, porque la paz de ella va a ser la paz tuya también. El deseo del corazón de Dios reflejado aquí en Timoteo. Quiero que se hagan oraciones por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Estoy seguro que alguien que tomó la palabra de Jeremías, la creyó y la aplicó, fue Daniel. Y Daniel tuvo la bendición de ver cómo el hombre más poderoso del mundo de esa época, por no reconocer al Señor, que estuvo loco por 7 tiempos, 7 años probablemente, tan loco que estaba afuera con los animales como si él fuera un animal también pastando, hasta que el Señor le volvió la cordura y él reconoció, no hay otro Dios como el Dios de Daniel. Nosotros tenemos que orar por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Y qué tenemos que orar? Mire, hermano, déjeme decirle algo. La principal necesidad que tiene todo aquel que no conoce al Señor es que lo conozca. Usted no tiene que orar por otra cosa, que sánalo, que bendícelo, que prospéralo. Si no es salvo, lo que necesita es salvación. Porque si el Señor le da sanidad, lo prospera y le da todo lo que usted le está pidiendo, pero no le da salvación, está frito. Porque cuando muera, y todos los hombres vamos a morir, no se va a ir con el Señor. Y eso es lo peor que le puede pasar a un hombre. Digo por hombre, toda la humanidad, pues hombre y mujer por igual. Eso es lo peor. Así que Daniel, aunque obviamente no había leído la epístola de Timoteo, no había sido escrita, pero conocía el corazón de Dios, oraba 3 veces, conforme nos dice el libro de Daniel. Y en sus oraciones, durante el imperio babilónico, oraba: Señor,
que Nabucodonosor te pueda conocer. Amado, Nabucodonosor era malo, malo, malo. ¿Ya? Lean la historia secular para que vean. Pocos hombres tan malos como Nabucodonosor en cuanto a ser malo con los otros seres humanos. Y sin embargo, Daniel, en función de lo que acabamos de leer, oraba por ese rey, que ese rey te pueda reconocer a ti. Y cuando pasó, oraba por Belsasar, aquel que después le quitaron el reino porque profanó los utensilios del templo. Y después oraba por Darío, el persa, el medo. Y después oraba por Ciro, tan malo, quizás más malo que Nabucodonosor. Y la oración en favor de Ciro, ¿sabe qué hizo? Que el Señor declara en otro de los libros proféticos: Ciro mi siervo. ¿Y sabe por qué era su siervo? Porque esa oración tocó el corazón de ese hombre y él fue el que permitió 70 años después que Israel regresara a su tierra. Y quiero decirle algo para que usted entienda la grandeza de esto. Eso no era lo usual. Lo usual era que después que se habían transportado los obligaran a mezclarse uno con otro, con otras, me refiero a otras nacionalidades, otras razas, por decirlo de alguna manera, cosas a las cuales los judíos se opusieron buscando de conservar la pureza de su nación, para que una vez que estuviesen tan mezclados ya no tuvieran realmente ningún sitio a donde regresar porque su origen se había perdido. No sucedió así con el pueblo de Israel. Conservaron su estirpe y luego de 70 años le permitieron regresar. De hecho, Israel es la única nación que ha hecho eso 2 veces, o el Señor le ha permitido hacer eso 2 veces. Una después de 70 años, que ya era decir, wow, después de 70 años todavía piensan que ese es su patria, su nación y regresan. Y la otra todavía más sorprendente, después de 1900 años. Pero el Señor tiene un plan. Y Daniel, entendiendo eso, se mantuvo en oración. Humanamente, vamos, usted lee la historia de Ciro, por ejemplo, y usted dice, humanamente, lo mejor era orar: Señor, que descienda fuego del cielo y consuma este pecado. Quítalo. ¿Hasta cuándo va a ser aquí emperador? ¿Hasta cuándo va a estar gobernando este imperio? Mira lo que hace, Señor. Malo. Déjeme decirle algo, hermano. Si alguien es malo y en su maldad arrastra y trae consecuencias sobre una parte de la humanidad, tenga por seguro que le va a tener que dar cuenta a Dios. Y esa es nuestra confianza. Sobre el alto hay uno más alto, y sobre ese más alto hay otro más alto, hasta que llegamos al más alto de todos, que es el Señor. Amén. El Señor es nuestro Padre. El Señor cuida de nosotros. La verdad, pastor, es que, mira, yo no puedo orar así como tú dices, tú sabes. Yo le voy a recomendar, métase en la palabra y ore conforme a la palabra. Si no sabe qué pedir, si siente que va a darle, vamos a decir, rienda suelta a lo que usted lleva por dentro, su oración se va a alejar de lo que dice la palabra, o no va a poder pedir conforme a lo que la palabra demanda. Agarre la Biblia y ore conforme a lo que dice la Escritura. No se invente palabras, léalas. Sordo ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia. Entonces comience a orar así: Señor, yo oro, yo hago rogativas, oraciones, peticiones por todos los hombres de esta nación, por los que están gobernando, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quietos y reposadamente en toda piedad y en toda honestidad. Y a lo mejor usted está pensando en una situación personal que usted vivió, tristemente la realidad que hoy enfrentamos. A veces usted no sabe si el policía es policía o el ladrón, si el ladrón es policía o el ladrón. Usted no sabe qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando, y a lo mejor ha tenido encuentros desafortunados. Pero si es cristiano, usted no olvida: Dios es bueno siempre y Dios está en control. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien conforme al propósito que han sido llamados. Así que Dios tiene un propósito. Seguramente nos quiere moldear, quiere
hacer de nosotros algo que no es fácil de llevar en ese momento porque las emociones están allí confluyendo. Lo mejor que podemos hacer es poner a un lado nuestras emociones y venir a la palabra. ¿Sabes, Señor? Yo no quiero orar así, pero como si comienzo a orar de mi cuenta, quizá voy a decir cualquier barra basada, voy a orar conforme a lo que dice esto que está acá. Eso es también el principio de negación. ¿Alguno quiere ser mi discípulo? Niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Quiero que entiendas lo que te estoy diciendo. La realidad espiritual supera la realidad material. Yo en ninguna forma te estoy diciendo que no veo la realidad material o que la realidad material es buena desde la perspectiva humana. Si me pones a hablar de la perspectiva humana, te voy a decir, mira, la verdad es que conseguir que fuera buena, no le consigo por dónde. Pero no veo la parte humana, veo arriba. Estoy en las manos de Dios. Dios sabía que yo iba a vivir en este tiempo. Dios sabía lo que iba a pasar en mi nación en este tiempo. Dios sabía que en este tiempo yo iba a estar pastoreando una iglesia. Y este es el tiempo que tengo que dar la talla. Este es el tiempo que tengo que comportarme como cristiano. Este es el tiempo que tengo que dar los frutos. Porque pudieran ser peores. Porque si no fueran los de Venezuela y fueran los de Irak, por ejemplo, donde tenemos a ISIS que está persiguiendo a los cristianos, tampoco puedo salir corriendo. Porque Dios me puso como cristiano allí. ¿Pues que usted cree que nosotros somos mejores que los cristianos de Irak? Que ellos son unos sinvergüenzas pervertidos y por eso Dios les mandó a ISIS porque tenía que disciplinarlo. Y nosotros no, nosotros somos los consentidos de Dios y a nosotros por eso Dios no nos manda persecución y nos manda ISIS. No, mis amados hermanos. Ellos están sufriendo aflicciones, padecimientos. Nosotros también. Quizás no como los de ellos si somos justos al compararnos. Pero si ellos son capaces de dar la talla bajo ese sufrimiento, usted y yo también. Usted y yo también. O sea, nosotros no podemos estar quejándonos y lamentándonos porque me falta 1 kilo de azúcar o porque no puedo comer caraota. Si tanto antojo tiene, ore, a lo mejor se va a presentar algún cuervo y le va a traer la caraota. Porque si los cuervos le trajeron carne a Elías, el punto es cómo dimensionamos esto. Así que, como congregación, yo entiendo su individualidad, pero hace tiempo entendí que el Señor no nos ha venido a llamar como individuos, sino como colectivo, como parte de la iglesia. El Señor no tiene llaneros solitarios que andan por ahí arreglando ellos solos el mundo. El Señor viene a buscar su iglesia. Y si soy parte de su iglesia, me viene a buscar a mí. Pero si no soy parte de su iglesia, no me viene a buscar a mí. Porque en ninguna parte aparece el nombre de Luis en la palabra. Yo vengo a buscar a Luis. Aparece, yo vengo a buscar mi iglesia. Si Luis es parte de la iglesia, entonces el Señor me viene a buscar a mí. Entonces como colectivo nos metemos en la voluntad de Dios, para hacer la voluntad de Dios, para caminar en la senda que Dios nos trace. No importa las circunstancias que nos toque vivir. A veces creo que lo que sucede es que nos falta esto. 1 Corintios 2, 10 y 11. 1 Corintios 2, 10 y 11. Pablo le dice a los hermanos de Corinto: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. No podemos entender a Dios o aproximarnos a Dios con nuestro intelecto. Dios nos dio el intelecto, sí, y hay que usarlo, sí, pero no es el intelecto lo que prevalece, es la revelación dada por el Espíritu.
pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Espíritu Santo, pone mayúscula, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Muchas veces cuando nos acercamos en oración, nos acercamos en una oración con nuestro intelecto. Y yo no voy a decir que no tengamos que orar con nuestro intelecto, porque si les dijera eso, los que conocen la Biblia me dicen, pastor, creo que tienes que volver a leer 1 Corintios 14, donde el Señor nos manda a orar con el entendimiento. Pero antes de orar con el entendimiento nos dice, oraremos con el Espíritu. Y para que el Espíritu del hombre pueda orar conforme a lo que Dios demanda, tiene que conocer la revelación de Dios. ¿Sabemos acaso qué es lo que Dios está haciendo con Venezuela espiritualmente hablando? ¿O nos hemos limitado a ver solamente el plano terrenal y allí nos estamos ahogando en un vaso de agua, como si nosotros no fuéramos espirituales? Porque somos espirituales. Todos los que son de Cristo son espirituales. Y como espirituales, que sigue leyendo esa porción de 1 Corintios 2, el espiritual todo lo juzga, y el espiritual no es juzgado de nadie. Pero cuando habla de que todo lo juzga, no quiere decir que lo juzga en el sentido de condenar, sino que comprendiendo la voluntad de Dios, se mueve en la voluntad de Dios. Jeremías entendía la voluntad de Dios. Y tenía un amanuense, alguien que le escribía, que se llamaba Baruch. Y a cierto punto el hombre escribe y escribe, ve todas esas cosas feas que Jeremías le dice. Y quizás como uno de nosotros le dice, Jeremías, tengo que hacerte una pregunta. Ajá, dime. ¿Y qué hay para mí en todo esto? Porque esto es lo que viene en leña. Y él le dijo, así te dice el Señor, tu vida te será por botín. Así que de aquí no vas a sacar nada más allá de que vas a vivir. Y no vas a estar entre los que van a perecer. Debemos, mis amados, buscar en el Espíritu la revelación de Dios para saber qué es lo que Dios quiere. Porque yo le voy a decir algo. Vamos a hablar ahorita en términos netamente espirituales. Me da pena ver tanta gente vestida de blanco aquí en Caracas. Vamos a hablar solamente de Caracas, que es lo que es. Eso quiere decir que esa gente está abrazando la santería. Y la santería no es de Dios. La santería es tinieblas. La santería tiene que ver con ocultismo. La santería a Dios le desagrada. Se disfraza como si fuera de Dios. Usa la Biblia, usa nombres bíblicos para engañar a aquel que no tiene discernimiento, pero no es de Dios. ¿Será eso agradable delante de Dios? Yo creo que no. No estoy diciendo que el juicio de Dios va a venir por eso solamente, pero son cosas que comenzamos a ver en medio de nuestra nación. La violencia está desatada en nuestra nación. Y cuando usted lee la historia de Noé, dice que los hombres eran violentos. Y esa situación subió hasta el cielo. Y vamos a decirlo en criollo, tenía a Dios, con el perdón de mi Señor, porque yo sé que quizás no se puede sentir así, pero tenía hasta aquí. Y dijo, Noé, vamos a destruir todo lo que respira, vas a saber nada más lo que yo te diga. Pero ya me cansé de soportar al hombre, ya me cansé de tanta violencia, y voy a enviar mi juicio. ¿Qué tenemos que darnos para el Señor? Oh, derrama tu juicio, llévate todos los malandros. No, tiene que orar por la conversión de ellos, porque hay más gloria en que se conviertan, en que sean aniquilados y echados al infierno con el diablo, porque el infierno no fue creado para los hombres, sino para el diablo y sus ángeles. Pastor, eso es difícil. ¿Y quién le dijo que es fácil? Dígame, si alguien le dijo a usted que el evangelio es fácil y que le va a decir cosas fáciles, le presentó un falso evangelio. El evangelio, mis amados hermanos, es difícil. El reino de los cielos sufre violencia hasta hoy, decía el Señor, y solo los violentos lo arrebatan. Y entiéndame bien, no es violento que usted va a estar echando puño por ahí, es violencia contra usted mismo, negándose usted mismo para darle paso a la voluntad de Dios.
Porque no es sencillo, amado, no es sencillo. Es decir, no hemos dejado de estar en esta carne, aunque la carne tiene que estar crucificada con sus pasiones y deseos. Y cuando de alguna manera, algunos de nosotros somos delicaditos, ¿no? Cuando se nos medio toca la carne ahí, se nos olvida todo. Para que después cuando entramos en cordura, entonces venimos, perdón. Y yo no voy a decir que ese no sea el proceso, pero una vez que entiendes que tienes esa debilidad, tienes que venir delante del Señor y decir, ¿cómo salgo de esto? ¿Cómo salgo de esto? Porque esto no tiene que volverse un círculo, un vicio constante. Se me sale la carne, pido perdón y ya. Entonces no es fácil, especialmente cuando te afecta, cuando te toca. Yo leía, estaba comentando con los hermanos, el muchacho que mataron ayer, anteayer, ahí en la autopista, se bajó del carrito para que no lo robaran y los ladrones lo siguieron persiguiendo y lo mataron porque no se dejó robar. Que publicaban unos hermanos en otra parte en Facebook que ese muchacho era un cristiano, que era un hermano que iba a la iglesia, que era un intercesor, que oraba, que buscaba el rostro del Señor. Y los hermanos, bueno, obviamente no entiendo, pero Señor, tú sabes por qué, sabes por qué y para qué. Pero humanamente usted lo piensa y dice, no es justo, Señor. Cuando nos sentimos así, léase Salmo 72 para que volvamos a la cordura. Pero la verdad es que este mundo en general, no hablo de Venezuela, el mundo en general no es justo. La justicia de los hombres es trapo de inmundicia, dice la Escritura. Por lo tanto, si queremos justicia, la tenemos que buscar arriba. Él es el único justo. Y allí tiene que estar puesta nuestra esperanza, nuestra fe. También, por otro lado, hemos notado, no solamente aquí en el Con Cristo, sino en muchas iglesias en Venezuela, que la cantidad de creyentes está creciendo. Y nosotros aquí oramos, Señor, llena la iglesia, llénala, claro que sí, pero de convertidos. De convertidos. Porque cuando estamos en tiempo de crisis, muchos buscan la iglesia, así como cuando los meten presos. Saben que en la cárcel los cristianos son los que más respetan. Entonces me bautizo y me pongo con los cristianos porque ahí estoy. Pero apenas salen de la cárcel, muchos de ellos otra vez vuelven a sus andanzas. Que este tiempo de presión, si es que estamos viviendo un tiempo de presión que está haciendo que la gente venga a la iglesia, que sea porque se están convirtiendo. Y cuando venga la bonanza, porque vendrá bonanza, permanezcan y perseveren. Amén. Y no como aquellos que se metieron nada más a buscar refugio ahí, como cuando llueve, pasó el palo de agua y ahora otra vez voy para afuera. Porque eso no tiene sentido. No queremos la iglesia llena así. Cuando la iglesia se ha llenado así de esa forma, ha traído desgracia a la iglesia. Porque entonces los que entran así quieren traer su mala maña dentro de la iglesia, su idolatría dentro de la iglesia, y comienzan a cristianizarla para que suene bonito, para que se vea bien. Eso es historia. Lea la historia de cuando, por ejemplo, la iglesia creyó que había conquistado el Imperio Romano, y cómo el Imperio Romano le dio la puñalada por la espalda cuando el emperador dijo, todo el mundo tiene que hacerse cristiano porque el cristianismo es religión de Estado. Lea, vea y entiende que ahí entraron cualquier cantidad de malas costumbres, de malas prácticas, de prácticas paganas que se cristianizaron para poderlas introducir en medio de la iglesia. Y la iglesia que pensaba que había conquistado el Imperio Romano porque el emperador se había convertido, quedó conquistada no por el Imperio Romano, sino por la maldad que había en el corazón del hombre. Pero dicho eso, no podemos dejar de ver que las iglesias se están llenando, que las personas están buscando al Señor, porque es también una reacción natural. Y si de alguna manera, mis amados, esto se volviera todavía con una mayor presión, yo no les voy a decir más. Si usted quiere saber de la palabra profética que ha venido para Venezuela, usted puede indagar de eso, pero la palabra profética llegaba al punto de decir persecución para la iglesia. Y eso, mis amados hermanos, no es una palabra cualquiera, ¿no? Pero todo eso no va a pasar aquí en Venezuela. Mira, no sé.
Porque la Escritura me dice que el que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Entonces, obviamente yo soy venezolano, yo no quiero que pase aquí en Venezuela y aquí yo vivo, pero realmente conforme la Biblia pudiera pasar aquí en cualquier parte, en cualquier país. Porque los países no son lo que son por lo que vemos. Detrás de los países, según Efesios 2 dice la Escritura, que hay el príncipe de la región del aire que está influenciando sobre la masa de no creyentes, de inconversos, para que hagan la voluntad de sus pensamientos, de su carne, de sus deseos. Ha bastado un solo hombre, uno solo, aliado con este reino de las tinieblas, que cuajara, que entrara en el marco de la historia para que se creen los más grandes desastres que conocemos. Y quizás el último grandote que sabemos muchos de nosotros, en la Segunda Guerra Mundial, se levantó Adolfo Hitler, y gracias a ese deseo pecaminoso de su corazón, una destrucción masiva del pueblo de Israel, que no los llegó a aniquilar por completo, pero se suscitó persecución en un sitio donde se pensaba que eso no iba a pasar jamás. Que por años los judíos de Europa, los que se habían acomodado cuando comenzó el movimiento sionista en el año 1899 y comenzó Teodoro Herzl a decirle: es el tiempo de regresar a Jerusalén, es el tiempo de regresar a Israel. Solamente los jóvenes respondieron: sí, nosotros vamos. Porque cuando llegaban allá a Palestina, se llamaba Palestina en ese entonces, lo que le vendían eran los desiertos, los pedregales, los pantanos, y había que comenzar a trabajar eso. Los que estaban acomodados en Europa decían: no, ya que se vean los muchachos, ya nosotros hicimos nuestra parte. 40 años después, Europa estaba cerrada, nadie podía salir, y se desató una de las más grandes persecuciones contra el pueblo de Dios del Antiguo Pacto. La historia de la iglesia está llena de eso también. Antes de comenzar la Primera Guerra Mundial, realmente unos cuantos años antes, como unos 20 años antes, un niño se levantó como profeta en Armenia y comenzó a hablarle a los cristianos de Armenia diciendo: hay que huir. El Señor dice: viene persecución, hay que huir. Y no le creyeron al niño. Años después, ya él era un adolescente, vino con una segunda profecía donde decía: este es el sitio que Dios me dijo donde tenían que huir. Y él dibujó un mapa. Ese niño era analfabeto, él dibujó un mapa, y los que sabían reconocieron que ese era el mapa de los Estados Unidos. Y decía: y el Señor dice, el que aquí se quede, el cristiano que aquí se quede, va a ser pasado a filo de espada. Estamos hablando de los años 1900, comenzando un poquito antes de la Primera Guerra Mundial, que comenzó en 1914. Que alguien fuera pasado a filo de espada para esa época era como decir: volvemos al tiempo de los piratas. Si ya están inventadas las armas, todo el mundo usa pólvora, disparos, ¿a quién van a estar pasando por filo de espada? Ese niño es un mentiroso. Pero un grupo de familias decidieron, esta palabra viene de Dios, vendieron todo lo que tenían para irse a ese país que habían reconocido el mapa de los Estados Unidos y comenzar a formar una vida ahí, quién sabe, desde cero. Los demás se quedaron, se burlaron de ellos. Pero en 1914, cuando comienza la Primera Guerra Mundial, los turcos otomanos invaden Armenia. Y los turcos todavía usaban su famosa espada redonda así, que le llaman la cimitarra. Y a todos los cristianos los pasaron a filo de espada, incluyendo al niño profeta, porque el niño no pudo salir. Pero la palabra venía de parte de Dios. Así que, amados, la persecución se puede desatar en cualquier parte del mundo, bajo cualquier circunstancia, la que menos nosotros nos imaginamos. Y lo que nosotros tenemos que rogarle al Señor es que nosotros podamos permanecer firmes cualquiera sea la circunstancia que nos toque vivir. Cualquiera sea la circunstancia que nos toque vivir, que podamos permanecer firmes. Así que es necesario orar: Señor, muéstrame tu corazón, para orar por mi país conforme a tu corazón, porque tú sabes lo que es mejor para Venezuela, yo no, pero el Señor sí lo sabe. Mientras
meditaba en lo que me tocaba hablar el día de hoy, el Señor puso un peso en mi corazón, que yo le dije, Señor, esto no tiene nada que ver con el asunto. Pero Él me dijo, usted va a hablar, y yo voy a hablar. Salmo 122, versículo 6. Porque pediste conocer mi corazón y yo te estoy revelando mi corazón. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Los músicos que vayan pasando, que puedan ir comenzando aquí a tocar bajito. Naturalmente entendía y le decía, bueno, ok, Señor, sé pedir la paz, es una ciudad, hay que pedir la paz. Pero había algo más en todo esto. Y aquí voy a decir, termino el tema de Venezuela y quiero hablar de esto. Vamos a decir que tiene que ver con, pero es sobre todo un peso que el Señor ha puesto en mi corazón, ¿no? Porque después de llegar a esos versículos de Corintios y entender, Señor, yo necesito orar por Venezuela conforme a la revelación de tu corazón, no conforme a lo que yo creo, pienso, lo que me parece. ¿Quieres conocer mi corazón? Y aquí está este versículo que les acabo de leer. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Y entendí que el Señor apuntaba a algo que viene más allá. Era como que me dijera, bueno, si tienes que hablar de Venezuela, el pueblo necesita aliento ahorita, no todo el mundo es capaz quizás de digerir de todo lo que está sucediendo, todo lo que está pasando, y quizás hay que buscar de alentarlos, de animarlos, hay que permanecer firme cualquiera sea la circunstancia. No somos de este mundo, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Pero yo necesito que tú hables del galardón que está más allá. Y para nadie es desconocido que Jerusalén es la ciudad que Dios escogió para sí mismo. Porque cuando él tenía su polémica con David, le decía, David, ¿qué te pasa? Yo no vivo en casa hecha por manos de hombre. Mi casa está arriba en el cielo. Es más, yo soy tan grande, David, que yo me siento arriba en los cielos y la tierra es el estrado de mis pies. Y sin embargo, a causa de lo mucho que Dios amaba a David, Él consintió con él. De acuerdo, David, yo voy a habitar en esa casa, que no la vas a construir tú, pero yo voy a habitar allá. Y el Señor escogió para sí Jerusalén. Cuando el Señor retorne, el Señor va a posar sus pies sobre el monte de los olivos, que está en Jerusalén. Y yo quiero que me entiendas lo que te quiero decir, porque es que nuestra esperanza más sublime está ligada con el retorno de nuestro Señor. En el marco de lo que hacemos hoy en día, Dios puede darnos bendiciones, Dios puede prosperarnos y darnos cualquier cantidad de cosas, si Él le place, pues. Si no le place, con tal de que lo tengamos a Él, eso es más que suficiente. Pero ese no es nuestro galardón. Nuestro galardón viene más allá. Algún día nos vamos a conseguir con el Rey. Y Él demanda que amemos su ciudad. Y aquí quizás también entramos en una situación conflictiva si dejas que tus emociones entren en juego, porque Jerusalén, los judíos, la cosa por aquí, por allá. Ese no es nuestro problema. Dios se va a encargar de juzgar a los judíos. Ese es su pueblo, Dios tiene un pacto con ellos y Dios va a hacer justicia conforme lo que Él sabe, lo que Él conoce, lo que Él demanda. Pero lo que es cierto para nosotros es que cuando todo este conflicto termine, cuando todo este conflicto acabe, Él va a descender sobre esta que Él llama su santa ciudad. Y no sé si lo sabías o no lo sabías,
Pero cuando sea ese tiempo, cuando sea ese momento, es allí donde vamos a habitar junto con Él. Y aunque esa es una morada terrenal, porque en otras oportunidades te he dicho, nuestra genuina, real, verdadera y final morada es celestial, se llama la Nueva Jerusalén, y hacia allá es donde vamos. Pero vamos a estar allí gobernando junto con Él, porque Jesús, el Hijo de David, retorna para reclamar el trono de David su padre, que Dios, el Señor, juró que estaría con Él eternamente y para siempre. Y es la esperanza que nos mueve como iglesia, y está localizada acá en esta tierra, en este sector. Así que, amados, tiene que ser cotidiano en nosotros como iglesia rogarle al Señor por la paz de Jerusalén. Zacarías dice que Jerusalén ha sido puesta como una piedra pesada en medio de todos los pueblos, que todo aquel que trate de cargarlo le partirá encima. Y eso tiene una connotación, es espiritual, porque es la ciudad de Dios, la ciudad que Dios escogió. Y si Dios la escogió, ¿quiénes somos nosotros para decir algo con respecto a eso? Es como que alguien quisiera argumentar: ¿por qué Dios te escogió a ti? Pregúntale a Él. Yo solo sé que me escogió, pero no voy a comenzar a argumentar por qué me escogió, no, porque yo mismo no sé por qué me escogió. El Señor escogió a Jerusalén, le plació, punto. Y así como demandamos por la paz en Venezuela, debemos demandar por la paz en esa santa ciudad, porque algún día, mis amados, estaremos allí junto con Él. Jerusalén está cargada de historia, pero también en el futuro tiene cosas que todavía no han sucedido, que van a marcar nuestra vida, que van a marcar nuestra existencia. Porque ese día que Él pose su pie sobre el monte de los olivos, tú y yo vendremos junto con Él y posaremos nuestros pies junto con Él en esa santa ciudad. Debemos tener un sincero y genuino deseo: Señor, bendice a Jerusalén, trae paz sobre esa ciudad. Señor, bendice la nación de Israel. Gracias a la caída de los israelitas, usted y yo tenemos parte en el reino, y su restauración va a significar nuestra resurrección y levantamiento con el Señor. Así que ahora volviendo a esos términos humanos, cuando oramos por Israel, estamos orando por nosotros. Estamos apurando la cosa de la perspectiva de la oración. Oseas capítulo 5 versículo 9 dice: las tribus de Israel los hice conocer la verdad. Así que debo concluir diciéndote esto, animándote para que lo hagas en lo personal, pero diciéndote también lo que hacemos y lo que vamos a hacer si no lo estamos haciendo suficiente como iglesia. Pero pedirle al Señor por su santa ciudad, y pedirle al Señor que la paz del Señor sea sobre Jerusalén. Y quiero que lo entiendan, ¿no? Porque si lo ves, la paz en este momento, que ellos están en guerra, en conflicto, y pelean, y qué sé yo, nos hemos bajado en términos humanos. Cuando hablamos de esa paz de Jerusalén, esa paz que viene de Dios, esa paz perfecta, y hace ratito cantábamos que cuando eso suceda, Él va a restaurar a sus amigos y sus iniquidades van a ser olvidadas. Y eso es una promesa para Israel, ciertamente, pero nosotros estamos ligados allí, porque es lo que sucede con nosotros. Antes de que Él descienda a Jerusalén, es lo que también sucede con nosotros. Y literalmente, cuando vamos a su presencia, Él se toma el tiempo de recibirnos uno por uno. Buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y algo anhelado, deseado, el momento de conseguirnos con Él. Esas promesas que son para Israel están ligadas con la iglesia. En otro de los salmos
Cuando el Señor hiciere volver, seremos como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa y nuestros labios de alabanza. Y entonces dirán las naciones: grandes cosas ha hecho el Señor. No se me vaya a poner bravo. Bueno, no voy a hablar de usted porque ustedes se me pueden poner bravo. Yo no sirvo para nada, mis amados. Y que los ángeles, los principados, y vean: mire ese individuo que no sirve para nada en la gloria de Dios. No van a decir nada de ese individuo, van a decir: qué poderoso eres, Dios. Para el de esto que no sirve para nada, has hecho algo que sirve para algo. Porque es para la gloria del Señor. Cuando el Señor hiciere volver, cuando este cuerpo no sea quitado, nuestra alma y nuestro espíritu vayan con Él, cuando seamos revestidos de un nuevo cuerpo que ya no tenga pecado, seremos como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa, nuestros labios de alabanza, y las naciones dirán: cuán grande es nuestro Dios, cuán grandes cosas ha hecho nuestro Señor. Hay que orar, hermano. Hay que orar, hermano. Hay que doblar rodillas, hay que clamar, hay que gemir, hay que anhelar, hay que desear. Y tenemos que ser como Jacob en oración. Nos guindamos del cuello y le decimos: no te voy a dejar hasta que no me bendigas. Alineados con la voluntad de Dios, alineados con la voluntad de Dios para Venezuela, porque ese es nuestro hoy, nuestro aquí, nuestra ahora, donde tenemos que hacer una tarea, donde tenemos que hacer un trabajo, donde tenemos que alcanzar almas para Cristo, pero alineados con nuestro destino, vamos a decir, definitivo, final, que es estar con Él. Y amados, yo no sé qué piensas tú, pero cualquier sacrificio vale la pena. Cualquier cosa es digna de dejar, de olvidar, de poner a un lado, con tal de estar con Él para siempre y por siempre. Quiero invitarte a que te pongas de pie. Y levanta tus manos junto conmigo, para que podamos orar al Señor. Si te preguntas: el pastor siempre nos hace levantar las manos, lee la Escritura, amado. Lee la Escritura. Dice: yo quiero que los hombres oren con manos levantadas hacia el cielo en todo lugar. No hacemos nada que no sea bíblico, que no esté en la Escritura. Oh Padre, en el nombre de Jesús, aquí está tu iglesia, tu pueblo, tu congregación, delante de ti, Señor, delante de ti, mi Rey. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, amado, significa alabar con júbilo al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Nosotros, tu iglesia, Señor, estamos en ayuno, Señor. Un ayuno, Señor, que hemos hecho en favor de esta nación de Venezuela, para pedirte que tu paz, no la paz del hombre, la paz tuya, Señor. Y la paz tuya nace con la conversión. Nosotros oramos por nuestros líderes, por aquellos que están gobernando esta nación, que le ha sido dada autoridad de arriba, porque así lo dice tu palabra. Nadie tiene autoridad si de arriba no le es dada, y por eso tendrá que rendirte cuentas. Yo te ruego, Señor, que tú vengas sobre esos hombres y mujeres que están en autoridad, que están en eminencia aquí en esta nación, para que se conviertan, Señor, para que te conozcan, Señor, para que te reconozcan como el único Dios verdadero, para que vengan a tus pies. ¿Qué vas a hacer tú? Yo no lo sé, Señor. ¿Qué podrán hacer ellos, Señor, en cargos de responsabilidad, viéndote conocido? Tampoco lo sé. No quiero ni siquiera imaginármelo, Señor. Yo solamente quiero orar conforme a lo que dice tu palabra. Y tú nos mandas que hagamos rogativas, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia, porque así vamos a vivir quieta y reposadamente. Y yo quiero, Señor, vivir quieta y reposadamente, para hacer tu voluntad, Señor, para predicar tu palabra, Señor, para extender tu reino, Señor.
Así que no entiendo mucho, Señor, cómo esta oración funciona, pero sé que es lo que tu palabra dice. Y voy a orar, Señor, por los que nos gobiernan, pidiéndote, Señor, que te puedan conocer. Porque esa es tu voluntad para con todos los hombres, que te conozcan, que sean salvos, Señor. ¿Lo van a alcanzar todos? No lo sé, Señor, pero nuestra oración va en esa dirección. Que tú hagas tu obra, Señor. Que tú transformes, que tú cambies, que tú renueves, Señor. Para que aquí, Señor, en esta tierra a la cual nos has traído, donde nos has colocado, donde nos has puesto, podamos vivir quieta y reposadamente. Pero también, Señor, en esta tarde quiero pedirte por Jerusalén, Señor. Oh, que tu paz sea sobre esa santa ciudad, Señor. Oh, Señor, Señor, tu gloria descendió, Señor, sobre ese templo, mi Dios. Y tú escogiste, Señor, esa ciudad para ti, mi Dios. Que la paz, Señor, que viene de arriba sea sobre esa ciudad, Señor. Que en nuestro corazón, Señor, podamos amarla aún sin conocerla, sabiendo que allí, Señor, estaremos algún día contigo, Señor. Reinando, Señor. Siendo, Señor, reyes y sacerdotes, Señor, junto contigo. Por eso, Señor, te pedimos, bendice esa ciudad, bendice esa nación. Que tus planes, Señor, que tienes para con ese pueblo se lleven a cabo, Señor. Porque sé, Señor, que están ligados con los nuestros como iglesia, Señor. Y ciertamente, Señor, nosotros estamos caminando, Señor, en un mejor pacto, con un mejor mediador, con mejores promesas. Pero que de alguna manera, Señor, el cumplimiento de las cosas va paralelo, Señor. Y por eso no cesamos de orar, Señor, para que tu voluntad sea hecha, Señor. Porque queremos, Señor, decir así como lo dice el Espíritu, Señor, como lo dice la iglesia: ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Que ese sea el gemir. ¿Hasta cuándo, Señor, en este tabernáculo de carne? ¿Hasta cuándo, Señor, soportando estas luchas y estas pasiones, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? Ven, oh Señor Jesús. Ven, 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 mi Rey, ven, ven. Y enseñoréate. Toma lo que es tuyo, lo que te pertenece, porque te ha sido dado nombre sobre todo nombre. Nombre en el cual toda rodilla ha de doblarse y toda lengua de confesar que eres el Señor. Ven, mi Rey. Ven, mi Señor. Ven, mi Maestro. Oh, aleluya. 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 Gloria a Jesús. Decirle al Señor que creemos que nada nos va a separar del amor que Él nos tiene. No importa lo que vivamos sobre este planeta, en esta nación, Él está con nosotros. Él nos ama. Aleluya. ¿Quién nos separará? Aleluya. Dios está en control. Aleluya. Dios siempre es bueno. Bueno siempre es Dios. Aleluya. Santo, 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 santo. Aleluya. Vive Cristo. Reina Cristo. Aleluya. Aleluya.
la muerte, ni lo alto, lo profundo, ni los ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada no nos podrá separar de tu inmenso amor. Ni la muerte, ni lo alto, lo profundo, ni los ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada no nos podrá separar de tu inmenso amor. Aleluya. Podemos confiar en su amor. Su amor, mis amados hermanos, es más fuerte que cualquier otra cosa. No hay nada creado, no ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los principados. No hay nada que nos va a separar del amor de Cristo. Así que no importa cuál sea nuestra circunstancia, lo que estemos viviendo, lo que estemos atravesando, podemos descansar en eso. Puedes cantarlo, puedes buscar Romanos 8 y leerlo y declararlo, pero esa es la realidad. Dios te ama, Dios nos ama. Dios es bueno, siempre bueno. Dios está en control, siempre en control, especialmente de nosotros, sus hijos, porque estamos en sus manos. Aleluya. Una vez más. Que no se va. Aleluya. Que no se va. De tu amor. De tu amor. Inmenso amor. Inmenso amor, de tu amor, de tu amor, que nos separará, que nos separará, que nos separará. Ni los ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada no nos podrá separar. Ni la vida, ni la muerte, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, lo profundo, ni los ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada no nos podrá separar de tu inmenso amor. La vida, ni la muerte, vamos, ni lo alto, lo profundo, ni los ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada aplauso fuerte a Cristo, aleluya. Aplaude al Señor, al que vive por los siglos de los siglos. Para Él sea la gloria, la honra, el poder y la majestad, aleluya. Para el que reina por siempre y para siempre, gloria a Dios. Oh, tú eres santo, santo, santo. Vive para siempre mi Cristo, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya.
Padre, en el nombre de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre, venimos ante ti, Señor, ya en esta tarde agradecidos por tu presencia en medio de nosotros, por tu gloria, Señor, derramada en medio de nosotros. Ayúdanos. Queremos serte fieles hasta la muerte, Señor. Queremos, mi Dios, Señor, que por vida o por muerte siempre glorifiquemos tu nombre, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar a la altura de las circunstancias, a la altura de la demanda, Señor, y que en todo tiempo tu nombre sea engrandecido por medio de nosotros, Señor. Perdona nuestras debilidades, Señor, nuestras flaquezas, y permítenos ser fortalecidos en nuestro hombre interior, para que nuestro yo viejo carnal mengue y tú crezcas, Señor, en nosotros. Aleluya, Señor. Aleluya. Aleluya. Y así, Señor, queremos entregar este servicio en tus manos, pidiéndote, Señor, que esta semana que comienza, que para muchos es de vacaciones, Señor, estemos contigo, Señor. Nos encontremos contigo, Señor. Nunca de vacaciones de ti, Señor. Tú eres nuestro yo día tras día, día tras día. Y allí queremos estar, allí queremos permanecer. Guárdanos, protégenos, que tu cerco sea a nuestro alrededor y que podamos ser siempre hallados en alabanza, gloria y honra a ti que vives por los siglos de los siglos. Vamos a dar un aplauso, Señor, y mientras despedimos del servicio, vamos a alabar al Señor pidiéndole que la paz venga sobre Jerusalén. Aleluya. El Señor buen día.